¿Cómo está, senador? Muy bien, gracias. Aquí en la sesión plenaria virtual, pero con mucho gusto me he hecho a un lado para poder atender esta entrevista con mucho gusto. Sinceramente, de verdad, porque sé que está muy ocupado. Senador, soy motociclista, de antemano se lo digo, soy un hombre de 59 años, soy periodista especializado en algunos medios de motociclismo y pues comprenderá que defiendo los intereses, sobre todo desde el punto de vista de lo que significa la moto para mí y para muchos colombianos. Sin embargo, quiero reconocerle que el proyecto que usted acaba de erradicar tiene cosas muy buenas. Esto hay que reconocerlo. También soy el presidente de una asociación que se llama Somocol, que trabajamos precisamente por la prevención de los accidentes. En eso coincidimos los dos plenamente. Bueno, vamos a dejar el tema álgido para más adelantico, que es el de los peajes. No empecemos por ahí, senador. Empecemos por la parte positiva de Si este quiere asunto, ¿le empezamos por parece? ahí, que es el más fácil. No, a mí me interesan otras cosas, senador, de pronto, si usted me lo permite, y Con quisiera mucho gusto. entrar con el tema de la velocidad, senador. ¿Por qué el tema de la velocidad? El tema de la velocidad me parece y coincido plenamente que el abuso de la velocidad, y lo he visto en muchos países, he estado en más de 50 países por mi trabajo periodístico, es un tema que los colombianos no entendemos hasta dónde las repercusiones y la física no perdonan cuando uno abusa de la velocidad, sobre todo en ambientes urbanos y qué decir en las carreteras nacionales. Yo quisiera que usted me hable un poquito sobre esa parte de ese tema que tiene que ver con la reducción de los límites de velocidad, que ha sido muy resistente el colombiano a entender esto. Bueno, pues le agradezco primero a Publimotos por esta entrevista sobre el Estatuto de Seguridad Vial que presentamos. Sea una oportunidad para explicarlo, para defenderlo y para despejar la mala presentación que por vía de falsos titulares y de fake news quiso deformar el propósito de este proyecto con lo menos importante e inexistente en la práctica, que es el asunto de los peajes. Eso no es el objeto del proyecto y el 99% de los motociclistas colombianos que usan su motocicleta para trabajar y como método de desplazamiento y de empleo y de distribución de sus mercancías no tienen por qué pagar peaje. Al contrario, para ellos hemos venido en otro proyecto exigiendo una renta básica universal. Son 9 millones de hogares. Es gente que lo que necesita es apoyo y no cobrarle inútiles impuestos. Dicho eso, de entrada le contesto. El Estatuto de Seguridad Vial tiene 4 ejes fundamentales. El primero tiene que ver con lo que usted señala y se trata de normas seguras. El segundo, vías seguras. El tercero, vehículos seguros. Y el cuarto, conductores responsables. Los límites de velocidad, que usted conoce muy bien por haber recorrido el mundo en estos asuntos, son indispensables para salvar vidas. 7.000 colombianos murieron el año pasado, 35.000 heridos graves que llenaron las UCIs, con una situación que advertimos como grave, y es que en este semestre de la pandemia han aumentado en un 72% las ventas de motocicletas. Lo han hecho porque los ciudadanos colombianos saben que usar el transporte masivo pues implica riesgos epidémicos y la gente prefiere tener la libertad de su propia motocicleta. El COVID, la pandemia que a todos agobia hoy, está matando 8.000 colombianos, pero esa desgracia será una desgracia del año 2022, año horrible para la epidemia. En cambio, la pandemia declarada así desde el 2009 por la OMS también, de la morbimortalidad vial, ha sido una constante en la última década y seguirá siendo causa de 7.000, 8.000 muertos cada año si no los evitamos. Y es la velocidad la que mata. Por esa razón, el límite de velocidad de 90 kilómetros por hora intermunicipal, de 50 kilómetros en las ciudades y de 30 kilómetros en las zonas escolares, porque además hay que recordar que casi 500 niños murieron el año pasado en accidentes de tránsito, que es la primera causa de mortalidad violenta en niños de 0 a 14 años y la segunda causa de mortalidad para los adultos. Y finalmente, el 52% de los muertos son motociclistas. De suerte que estas medidas y este estatuto son fundamentalmente para proteger la vida de los motociclistas que se transportan en su moto porque la necesitan, porque tienen que trabajar en ella, porque la quieren y porque hoy están en alto riesgo. Totalmente de acuerdo, senador. Y ahí vamos entrando en conexión entonces.
Efectivamente, los motociclistas, y yo fui uno de ellos, donde yo aprendí a conducir por accidente, porque algún amigo me medio enseñó, y después obtuve unas licencias en esa época, cuando se daban deportivamente, que todavía, valga la pena decir, queda mucho de esa deportividad en la entrega de licencias de conducción, por más que han querido meter la uña a eso. Y finalmente, a punta de golpes he aprendido, y mi Dios quiso que estuviera vivo con mis 59 años. Pero entiendo claramente que he aprendido a punta de algunas personas también que me han enseñado a comportarme en la vía. Y ese tema de la educación no es fácil, sobre todo para los mayores de cierta edad, y debiera de ser una prioridad estatal para los jóvenes a partir del momento en que hablamos de unos cursos de conducción y casi que en las etapas escolares, senador. Y esos cursos que dan de algunos amigos míos de escuelas de conducción y conocidos son una burla. Le quiero decir, senador, que son una completa burla, y esa licencia ya está costando en este momento 1.000.000 de pesos. O sea, es que es increíble. Estamos pagando una suma muy alta para una condición social de gente de extracción humilde. Yo no soy de dinero, pero tengo unas motos de alto cilindrada, indiscutiblemente, porque trabajo con esto, es como la máquina de coser para el sastre, pero reconozco que la mayoría de colombianos no se mueven por pasión en moto, se mueven por necesidad. Y ese curso de conducción, senador, es una burla en este país. La verdad le quiero contar eso. Pues No sé si usted lo sabe. Le agradezco mucho a Publimotos y a usted, doctor Alejandro, por esa precisión, usted que es un experto. Fíjese que la otra norma que nosotros estamos estableciendo en este Estatuto de Seguridad Vial es precisamente para corregir eso que usted muy bien llama una burla en las licencias de tránsito. De varias maneras. Una de ellas usted la ha señalado. A los colombianos se les acostumbró a entregarles la moto con el casco y la licencia como si fuera un souvenir más. Y por supuesto, hoy todavía, en pleno siglo XXI, año 2020, no hay en las ciudades colombianas pistas de pruebas, pistas seguras, ni autoridad legítima que entregue la licencia de conducción previo a un examen oficial. Eso es lo que estamos garantizando, para que las escuelas de garaje no abusen de los peatones y de los motociclistas y de los automovilistas, porque los ponen en riesgo entregándoles una licencia sin la pericia suficiente. Vamos a poner orden en esas licencias de conducción para salvar vidas. ¿Cuántos motociclistas mueren? Sabemos ya cuántos. El año pasado, cerca de 4.000. Muchos de ellos atropellados por otros vehículos de gran tamaño, conducidos por gente sin licencia, con licencias falsas o con licencias obtenidas en esas escuelas de burla. De manera que la otra medida para salvar vidas de las personas, de los peatones y también de los ciclistas y de los motociclistas, es poner orden en las licencias de conducción. Por eso le agradezco esa mención, porque se me adelantó a al segundo elemento de este capítulo que hemos dicho, normas seguras en el Estatuto de Seguridad Vial. Esta capacitación, que como yo la llamo es una burla, capacitación de las escuelas, algunas se esmeran un poco, hay que decirlo, pero no llegan a los límites que se necesitan y a los niveles que se requieren. Pero en segunda instancia está la evaluación. La evaluación, esa sí es que es un tema de risa. La evaluación en este país no existe, senador. Es que yo no sé si usted pasó alguna vez por una evaluación en un examen de conducción juicioso, como sucede Nunca. con nuestros hijos que están en exterior, pero nunca he pasado yo por ahí. Y eso no existe. Están las reglas, están las normas, pero no existe, senador. Es que es increíble. Es increíble. Es increíble que a millones de colombianos les entreguen primero un vehículo inseguro. Déjeme mencionarlo de una vez. Las familias colombianas deben saber que les venden vehículos de 4 ruedas y también motocicletas que se ven muy bonitas en la vitrina, con colores muy vistosos, pero que no contienen las especificaciones de seguridad que el mismo vehículo de la misma marca contiene en Europa o en Estados Unidos para las familias de esos países. Y aquí se las venden inclusive al mismo precio. Es decir, son engañadas las familias colombianas y los vehículos no tienen los refuerzos laterales o frontales o los sistemas electrónicos de estabilización o los frenos ABS o el encendido automático de las luces en el caso de las motocicletas, y sin embargo les cobran el mismo precio que a una familia europea o norteamericana. Entregarle a una familia un vehículo inseguro solo por la apariencia vistosa y entregarle una licencia al que lo conduce sin las pruebas, como usted bien señala, doctor Alejandro, sin ningún examen serio, es entregarle un arma mortal, y un arma mortal a alguien que no la sabe manejar. Y además de eso, para que conduzca en vías inseguras, no pocos constructores, mejor dicho, la inmensa mayoría de las vías,
el 92% de las vías colombianas no contienen las especificaciones de seguridad internacionales que estamos exigiendo en este estatuto con las normas WP29. Me refiero a los peraltes, me refiero a los parales laterales, a las bermas que permitan la salida del vehículo cuando derrapa o cuando pierde el control en lugar de estrellarse contra una piedra, contra un árbol. Esas vías laterales no existen en el 92% de las vías colombianas. Entonces van por vías inseguras y adicionalmente conductores irresponsables que conducen borrachos y matan a otras personas o que conducen con licencias falsas o fraudulentas. ¿Cuántas veces hemos visto que después de 200 comparendos a un irresponsable lo cogen otra vez y tienen una licencia expedida en otro pueblo o en otro municipio? Vamos a penalizar a los conductores irresponsables que conducen ebrios o con licencias falsas y lo vamos a hacer con penas entre 6 meses y 3 años de cárcel. Yo difiero de usted un poco respecto a los vehículos y los niveles de seguridad. Soy motociclista, he montado más de 800 motos diferentes en mi vida. No soy piloto de carreras, pero he conducido motos a 270 y casi 280 kilómetros por hora porque ese es mi oficio en algunas pistas. De hecho, casi me quedo en España con la pandemia, llegué en el último avión de Iberia que entró al país. Vea, senador, yo no sé hasta dónde esté el conocimiento de verdad de la motocicleta. Las motocicletas con controles electrónicos avanzados que existen en el mundo, pues primero son de ciertas cilindradas, de ciertos cubicajes y tienen unos costos impresionantes que para el colombiano pues es definitivamente inalcanzable, entendiendo que primero la seguridad y que la vida no tiene precio, eso lo entiendo claramente. Y también hay algunos elementos básicos de seguridad. Se ha hablado mucho por el tema de los frenos. Se viene innovando en los últimos años en el tema de frenos en máquinas pequeñas. ¿Qué es lo que pasa en Colombia, senador? En Colombia las motos de 100 centímetros cúbicos, que no las veo en Italia, que no las veo en Francia, que no las veo en España, que no las veo aquí en Brasil, nomás en São Paulo. Aquí son un vehículo pues, de una demanda altísima, es lo que más se vende en el país, y 125 y por ahí 150. ¿Por qué se venden? Por su bajo precio. ¿Qué es lo que sucede? Senador, el país está años luz quedado de un sistema de transporte público masivo, eficiente en las principales capitales. Ya hay unos problemas muy serios de seguridad en el transporte y un tema caótico en el tiempo que se pierde en el transporte. ¿Por qué las personas compran moto? Yo hoy en Bogotá, las mujeres hace 17 años no andaban en moto en esta ciudad, eran un platillo volador. Y hoy en día está lleno de mujeres, porque están cansadas de que las manoseen en ese sistema público de transporte, de que las acosen y en la moto sienten que su privacidad se respeta. Y muchas personas no montamos en el bus, yo no monto en el Transmilenio, monté la segunda vez me robaron y he venido caminando de la 100 hasta esta oficina a la 63 porque me da miedo que me atraquen o me roben en el Transmilenio, que me cusquillen y me saquen la billetera. Entonces, la motocicleta cumple un papel en la baja sociedad, en la sociedad del segundo nivel, del tercer nivel, muy importante, y es porque es el vehículo al alcance de muchas personas. Entonces, ahí donde le apliquemos algunas tecnologías adicionales que no las veo en el mundo de las motos pequeñas, no las veo, la verdad, pues esas motos podrían estar perfectamente costando el doble del precio. Es un tema coyuntural de fondo social, de una descomposición social que viene hace muchos años, donde la gente está buscando la moto precisamente por ese tipo de factores. Y el otro, obviamente, como una herramienta de trabajo. No la buscan por pasión, la buscan más por necesidad, senador. Así es, pero me da usted la razón, fíjese que no tenemos mayor diferencia. No tengo duda que en las motos de alto cilindraje, de competencia o de lujo, que son la minoría y que por supuesto no son el objeto de este proyecto, pues tendrán ellas las características de seguridad que corresponde a semejantes vehículos de alta competición. Pero esos que usted bien señala, que son vehículos sencillos, humildes, podríamos llamarlos, de trabajo, del señor que es mensajero, del señor que es guarda de seguridad, el que necesita su motico para trabajar, pues no puede entregársele un vehículo sin las mínimas condiciones de seguridad para que se mate en él, porque entonces no pierde el trabajo sino la vida. Y por supuesto tendrá que ser responsabilidad del Estado regular esos mercados. Yo no soy ni mucho menos un experto en motocicletas, yo soy médico, cirujano y por accidente legislador, pero trato de salvar vidas porque mi vocación como médico así me formó. Y estoy convencido que cuando veo las cifras de muerte en Colombia y encuentro, para mencionar solo 3 categorías, la que ya mencioné, 8.000 o 9.000 muertes trágicas por el COVID ahora que solo ocurrirán este año, insisto en eso.
7.000 muertos por accidentes de tránsito. Y en el conflicto armado en el que trabajé bajo el mismo criterio de salvar vidas, firmamos la paz con las FARC y se han salvado 3.000 vidas al año, pero se matan 7.000 en accidentes de tránsito. Entonces mi responsabilidad es intentar evitar que más motociclistas mueran y maten, porque también hay motociclistas, hay que decirlo, irresponsables, que se suben a los andenes, que atropellan peatones o que conducen bajo efectos del licor. Ahí están las estadísticas. Sin embargo, sobre ese tema puntual, fíjese que yo tengo una opinión que me gustaría mucho conocer la suya, y es que en el caso particular de las motocicletas, la mínima garantía de seguridad debería ser el encendido electrónico automático de las luces. Y a mí me parece que eso no tiene por qué aumentar los costos de las motocicletas. Me parece que es un mecanismo sencillo en el que la moto siempre tenga desde el encendido de las luces prendidas. Pero por otra parte, para el motociclista irresponsable que se sube a los andenes, que se cruza la luz, hay un elemento que es injusto con él, comparado con el conductor de 4 ruedas. Y es que ambos merecen una sanción, por supuesto, por subirse a un andén, por una luz que se pasan en rojo. Pero al de 4 ruedas le ponen un comparendo y al motociclista le decomisan la moto. Y esa moto termina perdiéndose en los patios, porque a veces vale más la multa que la moto. Entonces, a mí me parece que eliminar ese tipo de sanción de decomiso de la motocicleta para faltas menores es algo que deberíamos hacer en este estatuto, manteniendo el comparendo, por supuesto, y manteniendo la responsabilidad sobre el conductor irresponsable. Pero fíjese que meterle la moto al patio no salva ninguna vida, pero sí le quita el vehículo a la persona y resulta discriminatorio frente al que comete la misma falta en un vehículo de 4 ruedas. Eso es algo que yo quisiera adicionar en este estatuto. Agradeceríamos mucho los motociclistas por un error o gol allá en el Congreso. No sé cuáles son las políticas del Congreso ni cómo manejan esto, pero entendemos que alguien le puso ese tipo de sanción brusca al motociclista desigual, donde no se movilizan las motos por muchas infracciones de tránsito, entendiendo, senador, y lo acepto así, que muchos motociclistas son unos salvajes en la vía, que se trata y las mismas comunidades y clubes de motociclistas hacen campañas educativas, pedagógicas, y esos muchachos entran en razón, pero mientras tanto dejan un muy mal nombre y una muy mala sensación en la sociedad común y corriente de que somos un problema social, y ese es otro tema. En cuanto a las luces, la mayoría de motos hoy en día, senador, no sé si está enterado, pequeñas, la mayoría que están saliendo de hace unos pocos años para acá, 5 años para acá, la mayoría de motos ya tienen el sistema de luz encendida automática cuando se abre, cuando se enciende la motocicleta. De pronto hablamos más de los frenos, senador, de un freno ABS, de un freno compartido en una manigueta que se llama CBS adelante con el pie. Usted sabe que son frenos individuales, entonces con accionar un freno nomás o adelante o atrás se accionan los dos compartidos. Esos son temas que ya están analizados, que la Agencia Nacional de Seguridad no ha tocado, y creo que están adelantados para un freno compartido en la primera etapa, en esas motos pequeñas, para ir avanzando los frenos ABS, que son los antibloqueos. Yo pienso que la mayoría de accidentes y la mayoría de fallecidos se pudieron haber evitado en este país, senador, si la verdad hubiéramos tenido algo de educación, algo de capacitación, algo de enseñanza en la conducción, algo de tener conciencia y que se nos hubiera inculcado la gravedad y las consecuencias de andar abusando como un corredor de carreras en la vía. Y lo otro, senador, el estado de la vía. Una cosa es un vehículo de 2 ruedas en paralelo que llevan un motor que no cuenta con estabilidad propia a un vehículo de 4 ruedas cuando uno coge un hueco. Usted lo coge, senador, y le daña la suspensión o le daña el rin a su carro a una velocidad de 50 kilómetros por hora, difícilmente va a tener un choque fatal, pero en una moto 30 kilómetros le puede costar la vida coger un hueco en medio de un aguacero. La falla del tendido vial y en la pintura que hemos pedido a gritos hace años, senador, nosotros no tenemos defensores en el Congreso. Le quiero decir que no hay motociclistas, muy contados. Hay un par, 3 motociclistas y no se legisla como ve uno en Italia, ve uno congresistas, ministros que han sido motociclistas. Y claro, al no conocer la realidad de lo que es ponerse un impermeable uno debajo de un puente cuando llueve, o andar bajo la lluvia, o tener arena en el piso, pues obviamente que ustedes legislan acorde a lo que ustedes les dicen sus asesores, senador. Fíjese que el tema de la seguridad vial, capítulo que ya mencioné del estatuto, incluye todos esos asuntos, porque usted lo ha dicho bien, no es lo mismo un hueco, no es lo mismo una vara atravesada en la carretera, no es lo mismo una vía sin señalización o sin pintar,
para un motociclista que para un automovilista. Pero quiero rescatar algo que no está en el proyecto y que usted ha mencionado 2 veces ya, y me parece de la mayor importancia: el asunto de la educación vial, la educación en seguridad vial, que usted ha mencionado, debería ser inclusive desde la escuela, desde el colegio. Me parece una realidad evidente que en este siglo XXI los seres humanos se transportan en vehículos, cualquiera que sea, en vehículos de transporte masivo, en vehículos de 4 ruedas, en vehículos motocicletas o en bicicletas, pero los seres humanos nos transportamos en vehículos para las grandes distancias que recorremos. Son muy escasos los que, si es que hay alguno que se transporte a pie el resto de su vida. Si nos transportamos en vehículos, deberíamos recuperar esa cátedra de seguridad vial desde la escuela, porque yo creo que casi nadie conoce, por ejemplo, la diferencia que hay para la mortalidad, para el riesgo de muerte, entre estrellarse o ser atropellado a 90 kilómetros por hora o a 50 o a 30. La gente no sabe cuál es la diferencia, que es igual que tirarse de un piso 12, de un cuarto piso o de un segundo piso en una azotea. Por supuesto, las posibilidades de sobrevivir para alguien que atropellen a 90 kilómetros por hora son ninguna. Entonces, es muy importante que la gente sepa cómo comportarse en las vías y con los vehículos, y eso se debería enseñar en la cátedra desde muy jóvenes. Y tomo mucha nota de esa observación suya, porque me parece que desde allí debería empezarse, con una observación además que es una pena que ocurra, pero es inevitable. Nosotros creemos que es indispensable que los transportes masivos reemplacen por razones ambientales y de contaminación a los vehículos individuales. Pero con esta pandemia, el que se sube en una moto no se vuelve a subir al Transmilenio. Entonces, la gente tiene que montarse en un vehículo que da más libertad y que le da pues el distanciamiento social. Eso va a ser inevitable. Por eso yo quiero adelantarme al aumento, pero absolutamente notorio. Se van a duplicar el número de motos que ya son enormes. Es decir, ya hay millones de motos en las carreteras y se van a aumentar el año entrante. Y si no hacemos algo para protegerles la vida, pues vamos a aumentar también las tasas de mortalidad. Por eso yo le pido a los expertos, a ustedes, a las escuelas de motociclismo, a los clubes, a medios de comunicación como este Publimotos, todo el apoyo para este estatuto de seguridad que no está en la agenda nacional, porque a nadie le importa. Hoy todos los colombianos estamos angustiados viendo en la televisión todos los días el reguero de muertos del COVID, que son una tragedia. Que hubo 250, que ayer hubo 300, que hubo 180, pero no salen los muertos de los accidentes de tránsito. Solamente en un accidente de Tasajera murieron 40 personas incineradas y allí se violaron todas las normas que hay que prevenir. Un vehículo viejo, un vehículo sin ningún control, una vía sin señalización, una vía sin apoyos laterales. Todas las normas se violaron. Entonces, yo creo que es muy importante que ustedes nos ayuden a poner esto en la agenda nacional y decirle al gobierno, a ver, aquí hay una causa de mortalidad masiva prevenible. Entonces, porque nosotros sabemos, los médicos por lo menos, qué es el virus del coronavirus, pero nadie sabe en el mundo hoy cuál es el tratamiento. No hay tratamiento todavía, pero para esto sí hay tratamiento. Usted ha señalado varios, ¿no? Que los frenos ABS, que los frenos de las motocicletas, que la cátedra en la escuela, que las vías seguras, que las vías que no tengan huecos, es decir, sí hay tratamiento para evitar estas muertes. El apoyo de ustedes va a ser muy importante. En Colombia, el RUN habla de más de 9 millones de motocicletas matriculadas. Eso no quiere decir que haya 9 millones de motos rodando. Hay 13 ¿Por qué razón? millones. Porque el RUN habla de 9 millones largas matriculadas. Eso dice el RUN. Bueno, ¿por qué hay más? Hay más porque muchas están en la provincia, en los campos, en las veredas, y esas motos no pagan impuestos. Y le quiero decir por qué, senador. Porque es que resulta que una motocicleta paga un SOAT increíblemente alto, tema que hemos denunciado, que hemos dicho. En este país debería existir una póliza a todo riesgo, senador, como la que usted y yo conocemos en el mundo moderno, y no un SOAT. Yo tengo una EPS, yo tengo una prepaga. ¿Yo por qué tengo que pagar un SOAT, como muchos colombianos, y si se tiene un CISBEN, para que se nos atienda fruto de un accidente de tránsito?
¿Por qué razón? Porque los señores aseguradores, y voy a hablar como si fuera de izquierda, yo ni soy de izquierda ni soy de derecha, que hablan clarito al oído de un alto mandatario, pues sencillamente le dicen no toque eso, déjelo quieto, déjelo así. Y la verdad, el SOAT, nosotros nos sentimos atracados. Y la mitad del SOAT, casi la mitad del SOAT, va para la cuenta del FUSIGA, para destinos de recursos billonarios que no tienen que ver con la reinversión ni siquiera en la educación de nosotros. Y si vamos a hablar de la revisión técnico-mecánica, senador, hace unos pocos años nos pegaron una trepada porque montaron un sistema para que el ministerio pudiera monitorear a través de una tecnología y cámaras lo que acontecían los CDAs, y nos pegaron una trepada brutal en la revisión técnico-mecánica increíble. Y si vamos a hablar de la licencia para que una persona, un colombiano humilde, se monte la primera vez, es 1.000.000 de pesos que paga para entrar a ser conductor y a tener una licencia de conducción. Y la matrícula de una motico, estas que estamos hablando, pequeñas de 100 centímetros, 3.500.000, 3.600.000, cuesta casi 700.000 pesos. Pero Estamos mire llegando a unos niveles. esas cifras son bárbaras. Imagínese que usted me está contando que 1.000.000 de pesos le cobran a alguien en una escuela por una licencia. Además, No, todos los papeles y demás. La licencia, la sola capacitación está cerca de 600. Más lo demás llega casi a 1.000.000 de pesos. pero imagínese esos costos cuando además eso no lo prepara para ningún examen oficial de idoneidad, porque no existe el examen oficial. Eso no lo realizan en ninguna pista especial de entrenamiento, porque no existen pistas de entrenamiento para conducción de motocicletas. Por lo tanto, lo que hacen es venderle la licencia, carísima. Hay una serie de negocios en Colombia, usted menciona el del SOAT, de las licencias vendidas, pero hay otros negocios en Colombia que no se han desmontado y que benefician a las aseguradoras o benefician a particulares y no benefician verdaderamente al usuario. Entonces, a mí me parece que la garantía de que la licencia de conducción sea oficial después de un examen y en pistas seguras no solamente acaba con esa venta de licencias, sino que nos hace conductores más seguros. Vamos a aprovechar el proyecto para avanzar en ese camino. Doctor Alejandro, yo estoy por regresar a mi sesión porque hoy hay unos ascensos de unos militares y yo sobre algunos de ellos estoy de acuerdo y sobre otros tengo dudas. Un último segundo. Quisiéramos saber su opinión en este proyecto respecto al peaje. ¿Cómo es el asunto? Porque pues lo hemos escuchado hablar a usted y la letra menuda dice otra cosa. Entonces le cuento. El proyecto, este Estatuto de Seguridad Vial, no es ni mucho menos fruto de mi exclusiva creatividad. Cuando se intenta presentar una ley estatutaria, se trata de conversar con muchas personas, desafortunadamente no con todas, sino con las personas que uno averigua, que uno consigue, que uno conoce. Así lo hice con la ley estatutaria en salud, por ejemplo, y por supuesto la construcción de ese articulado, digo de la de salud, fue fruto de la opinión de 30 asociaciones diferentes, médicas, de enfermeras, en fin. Así lo mismo en este caso. Durante cerca de 3 meses opinaron asociaciones de víctimas de accidentes de tránsito, asociaciones de vehículos, asociaciones de transportadores municipales, mucha gente, y el articulado recoge las iniciativas de muchos de ellos. Una de esas asociaciones propuso como un elemento adicional, que como usted advierte en el proyecto es apenas un parágrafo, que para garantizar la construcción de vías alternas para los motociclistas, que parecía una buena idea para que fueran vías exclusivas, aunque muy difícil de implementar y en algunos países han fracasado y tienen además problemas solubles, como el cruce a la izquierda o a la derecha. Es decir, eso no se ha inventado todavía. Pero esas personas supusieron que eso era para proteger a los motociclistas y que entonces los propietarios de motocicletas de alto cilindraje pagaran un peaje del 30% sobre lo demás. Yo he revisado las cuentas. Primero, lo que se recaudaría por esa vía no alcanza para nada. Segundo, las vías laterales exclusivas para motocicletas no se han inventado, de manera que no serían viables. Pero tercero, nunca se pensó en cobrarle peaje a la inmensa mayoría de los propietarios de esos 9 millones. El 90% son motos de baja cilindraje, usted lo ha dicho, y nunca estuvieron en esa condición. Para resumirle, por inviable, porque no recauda nada y porque el objetivo que tenía, que era construir vías laterales que no son funcionales, en la ponencia, como anuncié el día de ayer,
y que será presentada probablemente en una semana, ese parágrafo va a desaparecer para todo tipo de motocicletas. Es decir, para resumírselo, no va a haber peaje. Se lo agradecemos, senador, y de paso, si usted puede investigar un poquito, senador, ¿cuánto dinero se recoge en las principales secretarías de movilidad por multas y qué se está haciendo con ese dinero? Se puede llevar una sorpresa gigante, senador, pero gigante. Eso ya no es caja menor de las alcaldías. Es que a los motocicletas les cobran más por las multas, por supuesto, que lo que recaudarían en un peaje, pero además por otra razón, porque ese elemento que es absolutamente secundario, que para el propósito de salvar vidas no tiene ninguna importancia, se estaba utilizando por los que verdaderamente son enemigos del proyecto, ensambladores de vehículos, importadores de vehículos que no los traen con seguridad, esos zapaticos, taxis que son armas muy inseguras, se estaba utilizando por quienes no quieren el proyecto para desvirtuarlo y para titular, como han titulado, que el proyecto era un proyecto de peajes, que es lo que menos importa en el proyecto. Lo que verdaderamente importa es vías seguras, vehículos seguros, normas seguras, la velocidad que usted ha señalado y conductores que sean responsables, que no conduzcan ebrios y que ebrios no atropellen un motociclista para escapar del lugar. De manera que con el apoyo de ustedes avanzaremos en eso y usted puede informarle a sus lectores que no habrá peajes para motocicletas. Muy bien, senador. Desde esta casa editorial que hacemos la revista Publimotos y otros medios para motociclismo, le ofrecemos, cuando usted lo considere alguna opinión, con mucho gusto estamos prestos a colaborar, senador. No, pues muy importante, porque necesito todo el aprendizaje. Usted sabe que este proyecto tiene 4 debates. Haré una audiencia pública a la que espero poder invitarlo para que usted y otros clubes de motociclistas y expertos puedan compartirle a los demás senadores su experiencia sobre esto. Muy bien, senador. Agradecemos su tiempo inmensamente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias.